Comenzamos este bloque de Viva la Mañana hablando de un tema vinculado con la salud y una campaña de concientización que lleva adelante la Fundación de Todo Corazón con profesionales sobre el síndrome urémico hemolítico. Muy buen día para Roxana Lopresti y para la doctora que nos acompaña. Hola. Bienvenidas. ¿Qué tal, Ceci? Buen día. Bueno, y saludamos a Patricia de Vallés, que es nefróloga pediátrica y jefa del servicio de nefrología del Hospital Noti. Para hablar precisamente esto que vos decías, Ceci, la Fundación de Todo Corazón está desarrollando durante todo este verano una campaña de prevención. ¿Les parece que presento el tema y enseguida lo abordamos con la profesional? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad causada por una bacteria productora de una toxina que suele estar presente en los alimentos y en el agua. Se presenta generalmente en esta época del año. Si bien afecta principalmente a los niños menores de 5 años, cada vez es más frecuente en mayores. Compromete principalmente a los riñones, la sangre, el intestino, pero también al sistema nervioso, corazón y páncreas. La forma más habitual de contraerla es por la contaminación directa al ingerir alimentos o aguas contaminadas con la bacteria Escherichia coli, que se pega a la superficie de la carne. La transmisión de persona a persona cada vez es más frecuente y se produce por el lavado inadecuado de manos luego de ir al baño. Bien, Patricia, ahí vimos más o menos las características de esta enfermedad, pero ¿de qué forma se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? Los padres que deben tener en cuenta para ir sobre todo al médico. Bueno, esta es una enfermedad que se inicia a partir del ingreso de la bacteria al aparato digestivo. El niño inicia la enfermedad con una diarrea generalmente enteroinvasiva, o sea, una diarrea con sangre, no necesariamente con sangre, pero en la mayoría de los casos sí. Quiero decir que no significa esto que todos los niños que tienen diarrea con sangre van a llegar al síndrome urémico hemolítico. Entre el 10 y el 12% de los pacientes que hacen una diarrea con sangre hacen a continuación el síndrome urémico hemolítico, que se produce en los 2 o 3 días siguientes. Estamos hablando de menores de 5 años, generalmente. En general, la población más afectada son menores de 5 años. De todas maneras, hemos tenido casos de niños hasta los 11, 12 años con esta enfermedad. Pero la frecuencia de enfermedad es entre los menores de 5 años y más aún la media es aproximadamente entre el año y medio y los 2 años. Nosotros hablamos de una bacteria. ¿En dónde encontramos esta bacteria? Sabemos que es la carne mal cocida, pero también está en las frutas y verduras, por eso que es importante lavarla bien. Sí. La bacteria, que es la Escherichia coli, muere a los 70 grados. O sea que esto hace de que sea necesario, está presente en la carne y en la carne mal cocida. Si la carne supera, ¿no es cierto?, la cocción, los 70 grados, no hay problema de que ingrese la bacteria al aparato digestivo. Claro. De todas maneras, no solamente está en la carne semicocida, sino también hay que tener en cuenta que la leche debe estar pasteurizada, hay que tener el lavado de manos debe ser frecuente, sobre todo esto para las madres. Hemos tenido niños que no ingieren carne, que son lactantes, que reciben nada más que leche de biberones, y entonces con mamás que a veces están cocinando la carne semicruda, entonces con esas mismas manos, a través de sus manos, llevan, ¿no es cierto?, la bacteria. La bacteria en medio aeróbico, que es el medio habitualmente, puede sobrevivir hasta 3-4 días. Entonces, esto es importante para la manipulación de los alimentos. Siempre lavado frecuente de manos antes de tocar un biberón, antes de empezar a procesar otros alimentos. Las verduras, ¿no? Cuando uno hace la compra de supermercado, no poner en la misma bolsa, ¿no es cierto?, la carne cruda con verduras que no tienen cocción. Claro. Me refiero, ¿no es cierto?, a la lechuga tan frecuente, entonces no
tratar de no mezclar, ¿no es cierto?, estos alimentos que no se cocinan. Es fundamental entonces lavarlos bien. Sí. Y también quiero hacer también otra mención a las piletas no cloradas. Hay que tener cuidado. Las piletas que tenemos en casa. Las piletas que tenemos en casa, y además de esto, los lagos o lagunas que no tienen movimiento de agua, en donde los animales, donde puede haber excrementos de animales en las orillas, y esto lleva a la contaminación del agua. Es importante ver, Cecilia, el mapa de la enfermedad aquí en nuestro país, y nosotros sabemos que Argentina es uno de los países con más casos de síndrome urémico hemolítico, y ahí lo vemos en la pantalla. Alrededor de 400 nuevos casos se presentan en el año en nuestro país, y en Mendoza, estos son datos recientes, entre enero y diciembre de este año se registraron 16 casos, de los cuales 2 niños murieron. ¿A qué se debe que en la Argentina es uno de los países del mundo con más casos? Sí, es prácticamente el país del mundo con más casos. Nosotros en el área de nefrología pediátrica es la primera causa de fallo renal agudo en la infancia en Argentina, y la segunda causa de fallo renal crónico. Que deja secuelas muy importantes. Deja secuelas muy importantes la enfermedad. Por eso que es necesario tratarla a tiempo. Totalmente. Y creemos que uno de los motivos es el hecho del consumo importante de carne en este país, pero también en nuestro país hay un estudio reciente hecho en Argentina donde las cepas de Escherichia coli que están presentes en Argentina son cepas muy virulentas. Mire usted, y nosotros hablábamos de 2 niños que murieron en este año. Sí. ¿Cuándo es letal la enfermedad? Bueno, esto es lo que ocurre. Yo empecé hablando de que la bacteria ingresa por aparato digestivo, ¿cierto? No hablé de la clínica de la enfermedad. Una vez que se produce el síndrome urémico hemolítico, la triada clásica es que el paciente hace una anemia aguda, o sea, porque hemolítico significa hemólisis, ruptura de glóbulos rojos. Entonces, hay una ruptura de glóbulos rojos que produce una anemia aguda en el paciente, y urémico se refiere a un marcador de función renal, porque es muy frecuente que estos niños hagan insuficiencia renal. Por eso los nefrólogos pediatras estamos tan involucrados en la enfermedad. De todas maneras, y tal como lo mostraron, esto es una enfermedad que una vez que la bacteria ingresa al intestino, libera una toxina, y esa toxina se une a receptores que las personas tenemos en distintos órganos. Por eso es que, como ustedes mostraron, puede afectar el corazón, puede afectar el sistema nervioso, puede afectar el páncreas, y depende del número de receptores y la localización de esos receptores es la intensidad de la enfermedad. Es por ello que no todos los niños hacen la misma clínica de la enfermedad. Hay niños que están muy graves, y además juega también un rol el sistema inmunológico de cada paciente. El paciente hace una respuesta inflamatoria intensa, y es por ello que nosotros en muchas ocasiones hemos tenido 3 y 4 niños internados en el mes de enero con síndrome urémico hemolítico, pero con distinta intensidad de la enfermedad. Doctora, usted mencionaba el lavado frecuente de manos, que es algo mamá en verano, en invierno, otoño y primavera. Esto es indispensable no solo para prevenir esta bacteria, sino otro tipo de enfermedades. Algunos dirán, bueno, pero yo tengo una botecita de alcohol en gel en la cocina. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. El lavado debe ser frecuente de mano, y sobre todo cuando uno está en contacto con alimentos como la carne cruda, cuando uno manipula estos alimentos. Claro. Bueno, lo mismo con los utensilios. Claro. El mismo utensilio que se utiliza, el mismo cuchillo que se utiliza para cortar la carne, o sea, no puede ser utilizado en forma simultánea para procesar otros como alimentos. Hay que separar una total, tabla y un cuchillo para las carnes y otro para las verduras. Totalmente. Y ya que estamos hablando de recomendaciones, es necesario insistir en esto porque es importante la prevención, y lo vemos en la siguiente placa. Estas recomendaciones que decíamos: lavado de manos, que es
Fundamental, lavado de manos antes de comer y procesar alimentos, lo que hacíamos referencia, no utilizar los mismos cubiertos para la carne cruda y cocida, de lo que decía Cecilia, lavar las frutas y verduras con agua potable, cocinar con temperatura superior a 70 grados, cocinar bien la carne picada. Si la carne está congelada, el tiempo de cocción es mucho mayor. Bueno, ¿y cuáles son las, como para cerrar, prevenciones fundamentales para los padres que nos están viendo, sobre todo en esta época del año? Bueno, el que paciente, es cuando se registran mayor perfecto. cantidad de casos. Bueno, si el niño empieza con su diarrea con sangre, inmediatamente debe realizar una consulta. En cuanto el paciente empieza con diarrea, es necesario que consulte a un centro médico y que a ese paciente se le haga un cultivo de la materia fecal para saber si, que debe ser inmediato para saber si la bacteria está. Y a partir de ese momento, empezar una vigilancia permanente a ver si ese paciente que realmente, y si se confirma la presencia de la bacteria, a ver si este paciente va a evolucionar hacia un síndrome urémico hemolítico. O sea, la consulta debe ser inmediata. La segunda recomendación es que el síndrome urémico hemolítico, por la posible gravedad que puede llegar a tener este paciente, debe ser siempre atendido en hospitales de alta complejidad. Como el NOTI. El NOTI tiene la complejidad, es un hospital de referencia. Es la complejidad necesaria con servicio de terapia intensiva. Sí. Bien. Usted mencionó el tema de las preparaciones en Sí. las cocinas. Usted me dirá, bueno, pero tal vez no tengo 2 tablas. Bueno, hay que buscar la forma, ¿no? De buscar un plato adecuado, separar. Y usted mencionó algo también en esta época que es tan importante, lo sabemos las mamás, que es la pileta, porque se arma la pileta de lona en la casa, o lo invitan al hijo de o a la hija a la casa de un amiguito. ¿Alcanza con una pastilla de cloro, esa que se puede comprar en el supermercado? ¿Es suficiente? No, deben ser, las piletas deben estar adecuadamente cloradas y también tener precaución con los animales domésticos. No a los animales domésticos, me estoy refiriendo generalmente a los perros, no darles carnes semicruda, porque luego en los excrementos de los animales eso puede después contaminar, ¿no es cierto? Contaminar el medio donde se encuentra. Cuando hablamos de clorada, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiene que ser estas pastillitas que decía Cecilia? ¿Y cada cuánto cambiar también el agua? Bueno, el agua debe estar removiéndose permanentemente. El agua tiene que estar removiéndose permanentemente. Y las piletas deben estar cloradas en forma permanente, ¿no es cierto? Prácticamente cada 2 o 3 días, y más cuando hay lluvias o hay, ¿no es cierto?, eventos climáticos. Y si ustedes me permiten, en cuanto a lo médico, necesito decirles que cuando el paciente ha tenido la enfermedad, y sobre todo cuando ha tenido un fallo renal, este paciente debe tener un seguimiento permanente hasta llegar a la adolescencia, y tiene que ser, este seguimiento debe ser realizado dentro de un ámbito hospitalario, y si ha tenido fallo renal, dentro de un servicio de nefrología pediátrica. El salir del evento agudo no implica de que la curación es total. Eso puede ser que lo sea así, pero el paciente debe ser seguido en forma permanente, y esto es uno de las recomendaciones que yo necesito decirles a los padres, porque muchos de ellos pierden el control luego de haber estado en diálisis por un fallo renal agudo. ¿La diálisis es permanente? No, la diálisis durante lo que dura el fallo renal agudo. Pero cuando ha habido un fallo renal agudo, una persona pierde unidades funcionales, y entonces nosotros tenemos que, a través de ese seguimiento, asegurarnos que la masa renal residual le es suficiente para tener una calidad de vida perfecta. Bien, bueno, la vigilancia entonces. Sin duda, es una afección compleja que puede ser muy grave, que puede llevar a nuestros hijos a la muerte. Por lo tanto, aquí no hay que claudicar, hay que hacer mucha prevención, doctor. Totalmente. Fundamental. Y ante esta eventualidad que decía la profesional, la diarrea con sangre, rápidamente debe consultar. Hay que hacer la consulta. Perfectamente.
Doctora, gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar acá. No, usted doctora, Gracias. ¿no? Porque es una profesional dedicada Gracias. al tema y nos permite a ustedes llevarles más y mejor información.